Mi nombre es Alberto, yo soy uno de los estudiantes de la Escuela de Plantación de Iglesias. Gracias a Dios, hace 2 años ya me gradué y he tenido el privilegio de poder compartir la palabra de Dios aquí en la iglesia durante ya casi un año. Y para mí es una bendición poder compartir la palabra de Dios y más ahora que estamos empezando una nueva serie. Entonces, la nueva serie se titula... no la tienen. Pero es que, sorry. Entonces, hemos empezado una nueva serie en el libro de Reyes, Primera de Reyes. Dame la siguiente imagen, por favor. Entonces, ustedes tal vez se están preguntando, ¿qué es este libro de Reyes o de qué es lo que se trata? ¿O va a hablar de reyes? ¿Va a hablar de qué? Sí, va a hablar de muchísimos reyes. Pero déjame darte algunos datos interesantes acerca de este libro que es importante que tú los conozcas para que te vayas familiarizando con qué es lo que continúa o qué es lo que vamos a ver. Entonces, el libro de Reyes, si te has preguntado, hay 2 libros. Si tú buscas tu Biblia, voy a agarrar mi Biblia, y te vas al Antiguo Testamento, vas a ver que hay 2 libros de Reyes, Primera de Reyes y Segunda libro de Reyes. Y estos 2 libros, no es que sean 2 libros separados, son un solo libro, pero se divide en 2 porque es un libro demasiadamente grande. Originalmente en la Biblia hebrea forma un solo volumen. Entonces es como esas películas, han ido al cine y han visto películas que se basan en un libro y que lo separan en 2 y que hacen una película, la primera parte y la segunda. Haz de cuenta lo mismo con esto. Y este libro de Reyes es la continuación histórica del libro de Samuel. También el libro de Samuel son 2 libros, o sea, es un libro, pero se dividió en 2. Y es la continuación histórica, ¿ok? O sea que vamos a... No, a profundizar. Vamos cronológicamente, exacto, gracias. Vamos cronológicamente bien, ¿no? Entonces, en estos libros se pueden ver alrededor de 450 años. Durante estos 2 libros que vamos a estar estudiando, vamos a ver aproximadamente 450 años de historia. Y este libro empieza con los últimos días de vida del rey David y termina con el colapso absoluto de todo lo que construyeron David y Salomón y la caída de Jerusalén a manos del rey Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se trata este libro y es lo que vamos a estar estudiando. Y la verdad que está muy interesante. Y el día de hoy vamos a empezar con un tema, la verdad, bastante fuerte. ¿Ok? Así que no se me asusten. Es lo que Dios quiere que hablemos el día de hoy. Y sí, es Dios hablando a nuestra vida. Pero antes de empezar, quisiera hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te ha tocado defender algo que es tuyo? ¿Te ha tocado tratar de defender algo y que no te lo roben? ¿Sí? Ok. Para los que son más jóvenes, por ejemplo, cuando compran unas Sabritas, ¿verdad? Compras unas Sabritas y tú amablemente vas y le dices, oye, ¿quieres? Y no falta el gandalla que agarra y mete la mano y le escarba y saca un puñote, ¿no? Y luego pues ya te sientes más. Y luego hay otra persona, ¿verdad? Y esa persona agarra las Sabritas y luego vuelve a meter la mano y tú para que no te lo roben aprietas el puño, ¿no? Así para que ya no pase la persona. Eso es una de las cosas que nosotros tratamos de que no los roben. Otra cosa, que nos protegemos o nos cuidamos también. Como cuando vas en el camión, ¿verdad? ¿No te ha tocado ir en el camión y vas sentado y luego vas ahí texteando, ¿no? Y luego hay una persona que está así. Y luego tú de cierta manera estás así como, pues ya señora, que quiere leer, que estoy mandando un mensaje al Chuy. Y estás ahí. Y lo mismo pasa, ¿no? Tú estás así y de inconscientemente, ustedes también lo han hecho, no digan que no. Ustedes también inconscientemente voltean a ver qué anda escribiendo la señora. Y me encantó ese meme, es un TikTok, dice, como cuando voy en el bus y la señora que está al lado de mí tapa su teléfono creyendo que le voy a estar viendo sus conversaciones. Y lo dice yo, ojalá Ramón la deje, ¿verdad? Señora. Otra cosa, esta es conocidísima, ¿verdad? ¿Qué significa una Biblia en una silla? A ver, díganme.
está ocupado, ¿verdad? No falta la señora que llega con su bolsa ahí y llega temprano y pone sus cachivaches ahí y luego para la comadre saca la cremita, ¿no? Y luego saca las pastillas, ¿no? Y luego saca el teléfono y lo pone al otro lado. ¿Para qué? Para que no les roben el lugar, ¿verdad? Sacan todos menos la Biblia, qué barro los pecadores. Bien, pues todos nosotros alguna vez hemos estado en esa situación. Tener algo y querer cuidarlo, ¿verdad? Cuidarlo para nosotros y que no nos lo roben. Es por eso que el día de hoy vamos a estar estudiando lo siguiente. El título de nuestro estudio bíblico el día de hoy es Protegiendo al pueblo de Dios. Protegiendo al pueblo de Dios. Y vamos a estar estudiando el primer libro de Reyes, capítulo 1, todo el capítulo 1. Protegiendo al pueblo de Dios, Primera de Reyes, capítulo 1. Y en este estudio yo te estaré dando 4 actitudes de un usurpador. 4 actitudes de un usurpador. ¿Qué usurpador será? Vamos a ver. Entonces, quiero decirles algo antes de empezar y es como vamos a estar, bueno, no todo el libro de Reyes, pero sí. Entonces, el primer capítulo tiene demasiados versículos, tiene 53 versículos. Entonces, no lo vamos a estar leyendo todo, ¿ok? No vamos a ir verso a verso viendo los versículos y estudiándolos, sino que vamos a tomar secciones. Vamos a ir dividiendo cada sección de cada capítulo y vamos a estar estudiando acerca de eso, ¿ok? En este estudio vamos a ver 5 secciones, ¿ok? Entonces presta mucha atención. Entonces vamos a arrancar con la primera sección. Sección 1 es Primera de Reyes del capítulo 1, del versículo 1 al 6. Versículos del 1 al 6. Y en esta ocasión, si voy a leer, busquen su libro de Reyes. Bueno, busquen el libro de Reyes ahí en la Biblia. Okay. Y ya que estén ahí, me dan un amén, ¿ok? Amén, excelente. Ok, ahora sí. Bien, pues dice, si voy a leer primeramente el versículo 1 para ver en dónde nos encontramos o cómo es que inicia este libro, ¿verdad? Dice así: cuando el rey David era viejo y entrado en días, lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. Ok, muy bien, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que nos está hablando aquí el autor? Bien, pues el libro empieza hablándonos acerca de la condición en la cual el rey David ya se encontraba. El rey David ya era un hombre viejo, de una edad muy avanzada. Estaba en una edad en la que él ya no podía valerse por sí mismo, ¿ok? Tenía él que tener una compañía, una enfermera. No lo vamos a leer, pero en estos versículos nos habla de una mujer que era su acompañante, era la persona que lo cuidaba, era su enfermera, ¿ok? Y dice aquí que el rey David en esos días lo cubrían de ropas, pero no se calentaba. Entonces, algo de lo que se puede creer o llegar a creer, cuál era la condición en la que se encontraba el rey David. El rey David para este punto no lo podían calentar con ropas. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente él podría llegar a tener un problema cardíaco o un problema de la circulación. ¿Por qué? Porque cuando tienes ese tipo de problemas el cuerpo se vuelve frío, la sangre no circula y no se calentaba. Es por eso que le echaban ropas. Esta mujer de la que te hablé, lo que ella hacía es que calentaba al rey David con su cuerpo, ¿ok? Cuando él tenía que dormir, ella se acostaba a un lado de él y lo cubría. ¿Para qué? Para poder darle calor, ese calor humano. Y era lo que esta mujer hacía. Pero también vamos a encontrarnos qué es más de lo que estaba pasando en ese momento. Entonces el rey David estaba en un momento muy vulnerable, un momento en donde no podía valerse por sí mismo.
Pero también en esta versión de capítulos, en esta sección, nos encontramos con otro nombre importante y muy importante durante todo este estudio. Un hombre llamado Adonías. Él era el hijo más grande que tenía el rey David para ese entonces, desde la muerte de Absalón. Entonces déjame contarte qué es lo que estaba haciendo este hijo y qué era lo que estaba tramando. Entonces, versículos 5 y 6, perdón, solamente versículo 5, dice: entonces Adonías, hijo de Agid, se ensalzó diciendo: yo reinaré, y y se procuró carros y gente de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Entonces, Adonías aquí estaba haciendo algo sumamente terrible. Él se estaba proclamando rey por sí mismo. Seguramente él, pensando en la condición en la que se encontraba su padre, una condición en la que él ya no podía valerse por sí mismo, a Adonías se le hizo fácil poder decir: pues yo soy de todos los hijos que ha tenido David, yo soy el más grande, pues es a mí al que le corresponde el trono, ¿verdad? Y él empezó a hacer algunos movimientos para poder apoderarse de ese trono. Adonías estaba aprovechando una situación muy vulnerable para el rey David. El rey David se encontraba en una situación muy vulnerable. Era por eso que él se atrevía a decir que él se iba a proclamar rey. Dice: yo reinaré. Entonces Adonías aprovechó de esta situación, una situación de debilidad en la que se encontraba el rey, para empezar a mover sus influencias y para poder tomar control militar. ¿Por qué él estaba haciendo esto? ¿O por qué trataba de apoderarse del ejército, ¿no? O de tener carros de batalla para él? Pues porque él sabía en el fondo que él no debía de ser el rey. Ya había una persona que estaba encarrilada para tomar ese cargo. Entonces, Adonías era un oportunista, una persona que quería usurpar el trono del rey David, una persona que quería usurpar al pueblo de Dios. Y esto era un gran peligro para el pueblo de Dios. Es por eso que aquí nos encontramos con la primera actitud de un usurpador. La primera actitud de un usurpador: se engrandece solo. Se engrandece solo. Pero ¿a qué es lo que nos estamos refiriendo con todo esto? ¿Qué es engrandecerse solo? ¿Qué es lo que estaba pasando con esta persona? Esta persona dijo: yo me voy a hacer rey y voy a ser el mejor rey. Y estaba tratando de imitar lo mismo que había hecho su hermano Absalón. Tal vez te estás preguntando también qué tiene que ver esto con nuestra iglesia el día de hoy. O sea, nosotros no tenemos reinos ni tenemos nada de eso, pero conforme a nosotros, conforme aquí a la iglesia, ¿de qué es lo que se trata? ¿Acaso nosotros somos también el pueblo de Dios? La verdad es que sí, nosotros somos el pueblo de Dios. Fíjate lo que dice Primera de Pedro 2, versículos del 9 al 10. Dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Pues antes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Aquí Pedro les está hablando a las personas acerca de que ellos ahora eran el pueblo de Dios. ¿Y quién es el pueblo de Dios de lo que está hablando aquí Pedro? Todos nosotros, ¿ok? Todos nosotros. Entonces, la iglesia es el pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, nosotros no estamos exentos a que en nuestro pueblo haya personas que son oportunistas o usurpadores de la iglesia. ¿Ok? Nosotros no estamos exentos de nada de eso. Entonces, pero nosotros, ¿de qué manera podemos saber o en qué manera atacan estas personas? Bueno, por ejemplo, un momento es cuando nuestro líder o nuestro pastor está en un momento vulnerable, ¿verdad?
o la iglesia también se encuentra en un momento de vulnerabilidad. Y nosotros hemos pasado por momentos en donde nuestra iglesia o nuestro pastor ha estado en vulnerabilidad. Hace algunos meses ya hemos tenido a nuestro pastor así, ¿verdad? Con su rodillita así salidita. Y antes de que pudiera estar aquí así con su rodillita, él estuvo en cama con su pata arriba porque no la podía bajar porque se había roto los ligamentos cruzados. Entonces nuestro pastor no estaba aquí, ¿ok? Entonces el pastor no sabía con exactitud qué es lo que pasaba aquí dentro de la iglesia. Y este tipo de personas, estos usurpadores o estas personas oportunistas, buscan un momento en el que la iglesia a lo mejor está vulnerable, donde no está su pastor, y aprovechan para hacer muchas cosas, engrandecerse, hablar mal o decir cosas que no deben de hacer cosas que no deben de hacer. Y estábamos hablando acerca de engrandecerse solos. Por ejemplo, el día de hoy, me voy a poner de ejemplo, a mí voy a poner de ejemplo a Alan, pero no. Por ejemplo, el día de hoy a mí me tocó el día de hoy hacer la alabanza, ¿verdad? Y me tocó compartir el día de hoy. Gracias a Dios, yo no soy un cantante, discúlpeme si los lastimé con mi voz, pero yo no canto para nada y apenas he aprendido a tocar la guitarra. Entonces me dijeron, hazlo, y yo, pues, Señor, si quieres que lo haga, lo hago. Entonces, imagínense que yo viniera aquí y empezara a engrandecerme yo, ¿no? Y decir, no, pues yo hago lo mismo que el pastor, ¿verdad? Que el pastor Tony. Yo toco la guitarra, yo puedo predicar, a lo mejor no soy tan gracioso como él, pero hago ese tipo de cosas. Y este tipo de personas, estos oportunistas o estos usurpadores, empiezan de esa forma. En su cabeza empiezan a decir, pues yo hago lo mismo que el pastor. Es que yo predico igual que el pastor, yo puedo hacer lo mismo que el pastor. ¿Y por qué yo no soy pastor? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y empiezan a decir, yo voy a ser pastor y yo voy a ser pastor. Ese tipo de personas son muy peligrosas y en las iglesias los hay. No sé si los hay aquí, yo espero en verdad que no, espero yo no ser uno de esos. Señor, si no, castígame por favor. Pero espero que la verdad es que no pase eso. Y en muchas iglesias alrededor de Mazatlán, de México y del mundo, hay casos de personas que empiezan a engrandecerse solos. Empiezan a decir, yo puedo hacer lo mismo que el pastor, yo puedo hacer lo mismo de la alabanza, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. ¿Por qué yo no lo hago yo? Y dejan afuera a Dios, dejan afuera a la gente, dejan afuera los procesos y empiezan a engrandecerse solos. Fíjate lo que dijo Jesús acerca de los que se engrandecen o se exaltan. Fíjate, Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, es triste y esto pasa en muchas iglesias. Y esto es algo que nosotros no tenemos que permitir. Amén. Y déjame decirte que muchas de estas cosas son identificables y vamos a ver más porque nos va a contar más acerca de este libro de lo que pasa. Entonces vamos con la segunda sección y esa está en Primera de Reyes, capítulo 1 del versículo 7 al 10. Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 7 al 10. Entonces, aquí Adonías sabía que no podía llegar solo al poder. Tenía que estar acompañado de más personas que lo respaldaran y que lo vieran con buenos ojos. Y vamos a ver quiénes son estas personas que iban a estar atrás de Adonías y que lo iban a respaldar. Vamos a leer los versículos 7 y 8. 7 y 8 dice, y tenía tratos con Joab, hijo de Sarvia, y con Abiatar, el sacerdote, los cuales ayudaban a Adonías. Pero Sadoc, el sacerdote, y Benaía, el hijo de Joiada, y Natán, el profeta, y Simei, y rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Entonces, aquí nosotros podemos ver que había dos personas muy importantes para el rey David que estaban apoyando a Adonías.
Y eran dos personas que tenían un cargo importante en Israel. El primero que nos mencionan es Joab. ¿Se acuerdan de Joab? Lo estuvimos estudiando en el libro de Samuel. ¿No se acuerdan? ¡Qué bárbaros! No prestan atención. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Más o menos. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién era Joab? Sí, pero, porque tenía muchos guerreros, pero era el general en jefe del rey David. O sea, ¿quién era la mano derecha de todo lo que significaba el ejército y la guerra? ¿Ok? Él era la mano derecha, el quien estaba siempre con él. Y Abiatar, que nos dice que era el sacerdote. O sea, dos personas muy importantes, muy influyentes, con mucho poder en Israel, le habían dado la espalda al rey David y ahora estaban apoyando a Adonías. Pero ¿por qué estos dos hombres tan importantes estaban apoyando a Adonías? Bien, pues se cree que los pudo haber traicionado por venganza, ¿ok? Estos dos hombres tal vez los traicionaron al rey David por venganza. En el libro de Samuel estudiamos o vimos que Joab había sido quitado de su cargo y se había puesto a Amasa por encima de él. O sea que para este momento Joab ya no era una persona tan importante como lo había sido antes, ¿ok? Y Abiatar pudo haber estado celoso de Sadoc, el sumo sacerdote. O sea que todo esto tenía que ver con un problema de profesionalidad, con un problema de cargos, con un problema pues sí, de gobierno, ¿no? Y no solamente fue estas dos personas. Más adelante, el versículo 9 nos dice que otras personas también estaban con él y vamos a leerlos. Dice, y matando Adonías ovejas y vacas y animales engordados junto a la peña de Zoelet, que estaba cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los hombres de Judá, siervos del rey. Entonces, no solamente jaló a estos dos hombres, jaló a sus hermanos también y jaló a servidores, ¿ok? Y es aquí en donde nosotros encontramos la segunda actitud de un usurpador. Segunda actitud de un usurpador: busca poner a las personas en contra de los pastores y líderes. Busca poner a las personas en contra de los pastores y líderes. Este tipo de oportunistas y de usurpadores buscan la manera de tomar para sí mismo a personas que saben que pueden serle útiles, gente con cargo importante en las iglesias. Y quiero hacer un paréntesis en esto y quiero referirme a de qué estoy hablando. Estoy hablando de personas o del usurpador. Estoy hablando de una persona que es parte de aquí de la iglesia y que agarra personas de la iglesia y se los lleva a otro lado para poner su propia iglesia, ¿ok? De eso es a lo que me estoy hablando yo, ¿ok? Si aún no han entendido muy bien de lo que estoy hablando de eso, de una persona que hace una división en una iglesia. Eso es de lo que estoy hablando de hoy. Entonces, este tipo de personas buscan tomar personas para sí mismos que saben que les pueden ser útiles ¿en qué? En un ministerio o gente que está a cargo dentro de la iglesia en algo importante. ¿Y de qué forma empiezan a hacer esto? Es que ellos van empezando envenenando las mentes de las personas. Por ejemplo, imagínense a alguien aquí tocara la guitarra, ¿no? Y tocara la guitarra y esta persona, este usurpador, fuera con esa persona y le dijera, oye, ¿por qué tú no tocas la guitarra? ¿Y por qué Alberto está tocando la guitarra? ¿Y por qué él está cantando si tú tocas más bonito? ¿Y por qué el pastor no te pone a ti? Y empieza a atacar a la persona y empieza a meterle veneno a la persona. No, pues el pastor no te quiere, el pastor no te ve con buenos ojos, el pastor esto, el pastor lo otro, bla, 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 bla. Y empiezan así. Es algo muy común y algo que pasa en muchas iglesias. El charlatán muchas veces les da por su lado, esos usurpadores. Las personas empiezan
a ver al líder como una persona mala, una persona que los está atacando, una persona que no quiere lo mejor para ellos, una persona que para el líder no es importante. De esa manera empieza este oportunista, este usurpador a atacar la mente de las personas, envenenarlas. Entonces, ¿a qué tipo de personas este usurpador busca robar? Entonces, vamos a poner lo siguiente. Personas a las que un usurpador busca robar, líderes de ministerio, ¿ok? Líderes de ministerio. Imagínense lo siguiente. Es que no quiero poner ejemplo de nadie porque... Entonces, imagínense lo siguiente. En mi caso, ¿no? Nunca me ha pasado, gracias a Dios. Pero ustedes saben que yo soy el subdirector de aquí del Ministerio de Niños. Pero hay una persona a cargo de mí que es Ángela. Entonces, imagínense que esa persona llegara conmigo, este usurpador, y me empezara a decir, oye, pero ¿por qué tú no eres el líder absoluto del Ministerio de Niños? ¿O por qué no haces esto? Si tú tienes ideas más nuevas, si tú tienes esto, si tienes de lo otro, si tú tienes la juventud, si tú tienes... Y empiezan a atacar y atacar y atacar a las personas. Entonces empiezan a buscar líderes de ministerio, personas importantes dentro de la iglesia. La segunda cosa son los servidores. Muchas veces el trabajo de un servidor es muy duro. Requiere esfuerzo, tiempo, esfuerzo, y muchas veces los servidores sienten que su trabajo no es recompensado por su pastor. Entonces los usurpadores empiezan a hablar mal del pastor con esta persona. Dicen, no, pues no te dice gracias por limpiar el baño, gracias por acomodar las sillas, o esto, el otro, y empieza a atacar a las personas. Otra cosa, los cristianos inmaduros. Los cristianos inmaduros son los que más fácil caen. ¿Y a qué me refiero con cristianos inmaduros? Cristianos que tienen mucho tiempo en el evangelio pero no han madurado, ¿ok? Y por último, los bebés cristianos, los bebés que van empezando en la fe, bebés en la fe. Son las personas que este tipo de personas, estos usurpadores, buscan robar. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto y tenemos que tener mucha atención con esto. Entonces, tenemos que saber identificar a este tipo de personas y no caer en engaños. Amén. Muy bien, vamos con la siguiente sección. Entonces, en esta sección podemos ver algunas personas preocupados por lo que podía llegar a pasar con el pueblo y con su situación personal porque serían afectados directamente. Entonces, en estas dos personas que se preocupan por el pueblo y se preocupan por ellos mismos y la situación en la que estaba pasando el pueblo de Israel son el profeta Natán y Betsabé. Betsabé era la esposa del rey David, era la mamá de Salomón que luego se iba a convertir en rey. Entonces, el profeta Natán tiene que idear un plan de qué es lo que van a hacer y por eso manda llamar a Betsabé. Entonces, Natán le dice a Betsabé que vaya y que hable con su marido, con su esposo, el rey David, y que le dijera lo siguiente, que uno de sus hijos se estaba proclamando rey y que el rey David le había dicho que Salomón debía de ser el rey. Entonces, el rey David ya en algún momento había dicho que Salomón iba a ser el rey. Entonces, esta historia lo encuentras en Primera de Crónicas, capítulo 22. No lo voy a poner aquí, pero si quieres leer esa porción de cuando el rey David habla de que su hijo Salomón va a ser rey, está en del Crónicas 22, del 5 al 9. Entonces, a David ya le había sido dicho por parte de Dios que Salomón sería que sucedería, que iba a ser el sucesor, que iba a ser su sucesor en el trono. Le cuentan que es lo que está sucediendo. Tristemente en esta situación el rey David no sabía absolutamente nada. El rey David no sabía que su hijo Adonías estaba proclamándose rey, que estaba haciendo un gran banquete, que estaba teniendo hombres para él, que se estaba equipando con un ejército para él. Y tristemente el rey David no sabía ninguna de estas cosas.
Esto muestra, ah, esto muestra lo lejos que David estaba ya del poder y esto era a causa de su condición. Él no sabía lo que sucedería alrededor de él y de su reino. Y esto también muestra un gran error de Adonías, de tomar el trono. ¿Por qué? Porque ni siquiera el rey sabía que él lo iba a suceder. Iba a ser su sucesor, discúlpenme. Iba a ser su sucesor. Entonces Betsabé le contó todo lo que sucedió, su preocupación, y en este punto el rey David decidió tomar acción de lo que iba a hacer. Entonces, ¿cómo esto puede aplicar para nosotros hoy en día? Bien, pues de la misma manera tú puedes proteger a la iglesia identificando quién es un usurpador o un oportunista. ¿Quiénes son las personas que están tramando algo o haciendo algo que está mal dentro de la iglesia o diciendo algo en contra de alguna persona, de algún líder o del pastor dentro de la iglesia? Entonces, esto es algo muy importante y es algo que yo quiero que tú entiendas. El hecho de que vayas con tu pastor y que le digas que alguien está diciendo mentiras de la iglesia, que alguien está robando algo de la iglesia, que está acosando a alguien de la iglesia o que está poniendo a la gente en contra de él, eso no te hace una persona chismosa, ¿ok? Que tú vayas y le cuentes a tu pastor algo que está sucediendo mal, algo que está mal dentro de la iglesia, eso no te convierte en una persona chismosa. ¿Por qué te digo esto? Porque a mí me han pasado 2 veces en las que me han contado algo a mí y yo les digo, ok, tienes que hablarlo con el pastor. Y me han dicho, no, es que no quiero que luego digan que soy un chismoso. Me ha pasado 2 veces. Y déjame contarte una de esas historias. Hace ya bastante tiempo, yo estaba todavía chico, bueno, no tan chico, tenía 18 años. Tenía muy poco aquí dentro de la iglesia, tenía como un año y medio, 2 años. La verdad no me acuerdo mucho, pero uno de los jóvenes se acercó conmigo y me dijo de una persona que estaba hablando mal del pastor y que estaba diciendo cosas. En ese tiempo el pastor Tony se encargaba del grupo de jóvenes, ¿ok? Entonces él era nuestro líder. Entonces este joven se acercó conmigo y me empezó a contar las cosas que esta persona le había dicho acerca del pastor. Entonces le empezó a decir que él podía hacer un mejor trabajo que el pastor, que él tenía más ideas, que él esto y que bla bla y que ocupaba que le dieran la oportunidad y esto y lo otro. Entonces esta persona vino conmigo, me contó esto como desahogándose porque le trajo mucha tristeza y lo dejamos ahí. Tiempo después yo le conté a mi mamá lo que me había dicho esta persona y mi mamá es una mujer muy sabia. Me dijo, esto lo tienes que contar al pastor. Esto no se puede quedar ahí, tienen que contárselo. Y yo fui con esta persona y le dije, ¿sabes qué? Tenemos que contar esto que está pasando. Y este joven me dijo, ¿sabes qué? No quiero porque van a pensar que soy un chismoso, no me quieren meter en problemas, esto, lo otro. Entonces, ese tipo de cosas pasan, ¿ok? Satanás entra a tu mente y te dice, esta persona, o sea, te hace pensar que eres un chismoso porque vas a ir contando algo que está mal. Y si no lo cuentas, estás permitiendo que ese mal siga entrándose y siga metiéndose dentro de la iglesia y que siga creciendo más y más. Entonces, entiende esto, tú no eres un chismoso por contar la verdad, ¿ok? No eres un chismoso por contar la verdad. Siempre di la verdad de lo que está pasando. Sé valiente, no tengas miedo. Es como cuando un hijo, los que tienen hijos aquí, imagínate que uno de tus hijos llegara contigo y te dijera, papá, esta persona me está diciendo cosas malas de ti. ¿Qué crees? ¿Le vas a hacer caso a tu hijo o vas a decir que es un chismoso? Le vas a hacer caso, ¿verdad? Le vas a creer. En ningún momento en ningún momento el papá va a pensar que eres un chismoso. Y es lo mismo con Dios y es lo mismo con tu pastor. Tu pastor nunca va a pensar o va a creer que eres un chismoso. Al contrario, te va a proteger y va a tratar de resolver ese problema. Así como lo hizo el rey David, cuando le fueron y le contaron y trataron, y el rey David ahora sí iba a poner acción, iba a resolver el problema. De la misma forma pasa aquí dentro de la iglesia. ¿Ok?
¿Entendieron eso? Sí. Muy bien, entonces no te quedes callado cuando este tipo de cosas pasan. No tengas miedo de comunicar un problema, de hablar cuando alguien está haciendo daño a la iglesia o a la gente de la iglesia. Muy bien, amén. Ya me estoy quedando seco. Bien, pues vamos a continuar y vamos a ver nuestra penúltima sección, la sección 4. Eso lo encontramos en Primera de Reyes del 28 al 40. Entonces, en esta sección podemos ver la proclamación del rey de Salomón como rey. Y es muy interesante porque podemos ver todo lo que se tenía que hacer en una proclamación de un rey. Vemos cómo David ahora sí está involucrado y prepara todo lo necesario para proclamar a su hijo como el nuevo rey. David quería que la proclamación de Salomón como su sucesor fuera convincente, que todo el mundo volteara a ver que Salomón realmente era el rey. Y tenía 5 puntos importantes en su plan, ¿ok? Entonces, te lo voy a resumir porque esto nos lo dice en esta sección, ¿ok? La primera es que tenía Salomón que ser montado en una mula, ¿ok? En una mulita, como la mulita en la que entró Jesús cuando entró ¿a dónde? A Jerusalén. Exacto. Entonces, otro punto importante es que lo ungiría el sacerdote Sadoc y el profeta Natán. Después que el pueblo iban a tocar las trompetas y que dirían viva el rey Salomón. Ese es el otro punto. Y la última es que iba a ir Salomón y se iba a sentar en el trono del rey David. Pero todo esto no era un plan que viniera únicamente de los hombres, no era un plan que venía únicamente de David y de Betsabé y de Natán. No, este plan venía de parte de Dios. Dios le había mostrado a David que su hijo sería el rey y era algo que las personas tenían que saber. Hasta el mismo Adonías lo sabía, por eso no lo invitó a su banquete y buscó ganarle el trono. Esa es otra parte que se me olvidó comentarles. El versículo 10 dice, pero no convidó, o sea, no invitó al profeta Natán al banquete que estábamos hablando, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a su hermano Salomón. ¿Por qué no lo invitó? Porque Adonías sabía que Salomón debía de ser el rey, o sea, sabía que era el candidato perfecto para ser el rey. Entonces, fíjate lo que dicen también estos versículos 36 y 37. Déjame leértelos. 36 y 37 dice, entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo, amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así con Salomón, y él haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Entonces, la gente que estaba alrededor del rey David, los que apoyaban al rey David, sabían que esta decisión no era una decisión que viniera solamente del rey David. Esta decisión venía por parte de Dios. Sabían que con esto estaban sabiendo que proclamando rey a Salomón estaban haciendo la voluntad de Dios. Muy contrario de Adonías, que no estaba haciendo la voluntad de Dios, sino su voluntad. Es por eso que aquí encontramos la tercera actitud de un usurpador. Tercera actitud de un usurpador, no toma en cuenta la voluntad de Dios. Tercera actitud de un usurpador, no toma en cuenta la voluntad de Dios. Entonces, este tipo de personas no toman en cuenta la voluntad de Dios porque tratan de hacer las cosas a su propia manera, a su propio mérito. Y algo que definía a David y a las personas que lo rodeaban es que ellos siempre buscaban hacer la voluntad
de Dios, hacer todo lo que Dios les pedía. Y en el caso de un usurpador, no puede porque no le gusta lo que Dios muchas veces le dice. Un usurpador muchas veces está enojado con Dios y si quiere hacer las cosas a su manera, porque Dios de cierta manera ya le ha respondido y le ha dicho que no. Cada decisión que ellos toman cada decisión que ellos toman no va con la voluntad de Dios. Y algo que tú debes de saber de aquí de nuestra iglesia es que tus pastores y líderes buscan hacer la voluntad de Dios en todo momento. Toda decisión que ellos toman es haciendo la voluntad de Dios, es haciendo lo que Dios les está diciendo. Entonces, cada persona que hacen pastor aquí es por la voluntad de Dios. Cada persona que se sube aquí a predicar es por la voluntad de Dios. Cada persona que es cargo de un líder de ministerio es por la voluntad de Dios. Todo lo que rodea nuestra iglesia, todo lo que nosotros tratamos de hacer como iglesia, tiene que ver con la voluntad de Dios. Pensar, pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Debemos nosotros también entender cuál es la voluntad de Dios y comprenderla y aceptarla. Muchas veces eso es difícil. No nos gusta cuando Dios nos dice que no. No nos gusta cuando Dios, cuando Dios nos dice que no nos gusta cuando a lo mejor ponen a otra persona a hacer algo que tú quieres hacer, ¿no? No nos gusta. ¿Por qué? Porque nosotros lo queremos hacer. Nosotros queremos tomar el control, tener también ese momento tal vez de gloria, ese momento de exaltarnos nosotros mismos, como lo vimos en el primer punto. Es por eso que a las personas no nos gusta, nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Y esto va creciendo y va creciendo y va creciendo y puedes alejarte totalmente de Dios y empezar a hacer cosas que no le agradan a Dios. Entonces, muchas veces nosotros podríamos ser esas personas que no nos gusta aceptar la voluntad de Dios y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Fíjate lo que dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Cuando Dios nos dice que no, es porque es su voluntad y esa voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Okay? No tenemos que imitar las cosas que el mundo hace. Muchas de las cosas que estaba haciendo Adonías eran las cosas que en otros reinos se hacían. Tomar el poder a la fuerza, eliminar a las personas que podían ser oponentes al trono. Y eso es lo que estaba haciendo: engañar, mentir, exaltarse. Eran cosas que estaban mal y que no buscaban hacer la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que ser igual, no tenemos que imitar las conductas de este mundo. No tenemos que tomar las cosas por nuestras fuerzas, porque yo puedo y porque yo soy mejor y porque yo esto y porque yo tengo muchas ideas y porque esto. No imites las costumbres de este mundo. Entonces es importante que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Amén. Bien, para terminar vamos a ver nuestra última sección. Primera de Reyes, del capítulo 1, del 41 al 53. Entonces, en esta última sección de este capítulo nos muestra las consecuencias de lo que pasa con Adonías. En esta parte podemos ver cómo es que ellos se enteraron del nombramiento del rey Salomón. Ellos se encontraban todavía en el banquete, o sea, todo sucedió así rapidísimo. Ellos se encontraban en el banquete, estaban en la party y llegó una persona y le dijo a Adonías que le iban a partir la cara. Entonces, nos habla
de que hubo un gran miedo en las personas que estaban ahí. Dice que las personas se levantaron y que corrieron como cucarachas. Cada quien agarró por su rumbo, agarró por su lado, querían escapar. ¿Por qué? Porque ya había un rey y sabían que lo que ellos habían hecho estaba mal. Es por eso que huyeron. Y el mismo Adonías huyó también. ¿Y sabes a dónde huyó? ¿No? Bueno, ¿a dónde me tenían que decir? ¿A dónde? Eso. Entonces, Adonías, ¿a dónde se fue? Se asió a los cuernos del altar. O sea, se fue y se metió al altar donde estaba la presencia de Dios. Entonces, y eso era algo muy importante y quiero decirte por qué. Porque según la costumbre universal en el mundo antiguo, un altar religioso era un lugar de santuario en contra de la justicia o la venganza. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona se metía, no podían sacarlo para hacerle un juicio o para matarlo. De hecho, eso pasa, creo que hay esta costumbre también en las iglesias católicas, ¿verdad? Si un ratero se mete a la iglesia, ¿no lo pueden sacar o sí? Según yo sí. ¿Sí lo pueden sacar? Entonces eso pasa en las películas. Sorry. Sí, se esconde, o sea, no lo pueden sacar. Según yo sí pasaba. Bueno, no me hagas caso, eso lo vieron en una película entonces. No sé por qué tenía esa idea. Entonces, el hombre acusado podría encontrar seguridad si huía a un altar antes de ser aprehendido. Y este era el por qué Adonías se fue a ese lugar, porque se escondió ahí. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que el rey Salomón, ahora sí el rey, el nuevo rey de Israel, fuera, lo sacara y lo matara. Pero algo que no sabía Adonías, y déjame leértelo, vamos a leer los últimos versículos para que lo entiendas bien. Entonces vamos a leer del 50 al 53, dice: Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió a los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: He aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, y he aquí que se ha asiado a los cuernos del altar, diciendo: Júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: Si él fuere un hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si hallare mal en él, morirá. Y el rey Salomón envió a buscarlo y lo trajeron del altar, y llegó y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: Vete a tu casa. Entonces, Adonías tenía miedo y se fue y se asió a los cuernos del altar. Pero él no sabía una cosa, y es que en Israel había una ley que esto no era permitido. O sea que los ejércitos sí podían entrar por él y sacarlo. Lo que esto era una costumbre de otros lugares, no era una costumbre en Israel. O sea que podían ir el ejército, los soldados del rey Salomón, y podían sacarlo y podían matarlo o podían enjuiciarlo. Pero vemos cuál fue la respuesta de Salomón. Salomón no actuó con venganza, no actuó con enojo, no actuó con querer matarlos, le perdonó. Fíjate lo que dicen los últimos versículos. Bueno, el 52 dice: Y Salomón dijo: Si él fuera un hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si la hallare mal en él, morirá. ¿Qué era esto? Esto era un ultimátum, ¿ok? Era la manera de decirle: ok, te perdono, sé digno, pero si vuelvo a ver que estás haciendo algo malo, entonces cuello. Y era lo que pasaba y lo que le iba a pasar a Adonías. El siguiente capítulo vamos a ver qué le pasa a este hombre, si se rehabilitó o no. Pero Salomón no solamente dejó vivir a un rival en potencia, sino uno que abiertamente trató de usurpar su reinado. Y esta fue una gran medida de gracia por parte de Salomón y un buen comienzo para el reinado del rey Salomón.
Salomón. Entonces, Adonías mostró una actitud de cobardía en todo momento y esta es la cuarta actitud de un usurpador. Cuarta actitud de un usurpador, muestra cobardía. Muestra cobardía. Los usurpadores son peligrosos hasta que la verdad y la autoridad de Dios se impone ante ellos. ¿Por qué este tipo de personas, como ya te conté, todo lo que hacen, hablan mal cuando el pastor no está, hablan mal a sus espaldas, hablan mal con otras personas que saben que pueden caer en sus mentiras y en sus engaños? ¿Por qué lo hacen? Porque son cobardes. ¿Por qué no esas cosas o esas actitudes o esas forma en la que él piensa, ¿por qué no van y se la cuentan al pastor? Porque tienen miedo de la autoridad de Dios y la autoridad que Dios le ha dado a nuestro pastor. Entonces, ante todo, la verdad siempre va a salir vencedora. Entonces, ahora, iglesia, Dios nos ha hablado esta noche para aprender a identificar a este tipo de personas. Como ya te conté hace un momento, este tipo de personas hay en muchas iglesias. Y Dios últimamente nos ha estado hablando acerca de esto, de tener cuidado con cierto tipo de personas que hay dentro de nuestra iglesia. Quiero creer que Dios nos está preparando para algo. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto y aprender a identificar este tipo de cosas. Entonces, siempre ante la verdad, ve y dilo, la verdad siempre se va a poner vencedora. Y esa es la verdad de nuestro Dios. Entonces, este fue nuestro estudio el día de hoy, protegiendo al pueblo de Dios. Nosotros también podemos ser parte de esa protección a nuestro pueblo, a nuestros hermanos. Si hay alguien que está atacando a nuestros hermanos, está tratando de envenenar su mente, podemos protegerlo, proteger a nuestra iglesia y proteger también a nuestros pastores. Antes de irnos, me gustaría hacerte una pregunta. Y esta pregunta es si tú has nacido de nuevo. ¿Has nacido de nuevo? Tal vez te estás preguntando qué es esta pregunta tan rara o por qué me la está diciendo, o acaso alguien puede nacer de nuevo. La verdad es que sí se puede nacer de nuevo, pero no de una manera física, sino de una manera espiritual. Déjame explicarte muy bien qué es esto de nacer de nuevo. Nacer de nuevo significan dos cosas. La primera es que tú reconoces que eres una persona que ha hecho mal en su vida, una persona pecadora, una persona que ha mentido, que ha hecho cosas que no están bien, una persona que ha llevado una vida lejos de Dios. Y la segunda cosa es que tú reconoces y aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Es eso lo que significa nacer de nuevo. Y ahora, ¿por qué es importante nacer de nuevo? Déjame decirte que Jesús nos habló de esto. Jesús en Juan 3:3 dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es por eso que te hacemos esta pregunta, si has nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, tú no vas a poder ver el reino de Dios. Tristemente, la Biblia también nos habla de otro lugar cuando nosotros dejamos este mundo. Nos habla del reino de Dios, pero nos habla de un lugar llamado lugar de tormento o lago de fuego, conocido como infierno. Y tristemente, si tú no haces esto, si tú no naces de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Entonces, ¿a dónde vas a ir? Vas a ir a ese lugar terrible que no fue hecho para ti, sino que fue hecho para Satanás y sus ángeles. Es por eso que nosotros queremos hacerte esta invitación de nacer de nuevo. Entonces yo quiero pedirte que por favor todos cierren sus ojos. Todos por favor con sus ojos cerrados. Los que ya han tomado esta decisión de nacer de nuevo, oren por aquellas personas que aún no lo han hecho. Y quisiera preguntarle a las personas que nunca lo han hecho, que nunca se han arrepentido de sus pecados y que nunca han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, si el día de hoy quisieran hacerlo, si el día de hoy quisieran nacer de nuevo, les pido que por favor levanten su mano.